nombre es Nandarrama y el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo fue la experiencia que tuve hace un mes en donde hicimos un viaje a España. Que el viaje, aunque fue en junio, realmente no empezó en junio, sino para mí empezó desde diciembre, cuando el maestro me comentó del viaje que iba a haber y de esta oportunidad que se iba a abrir como para poder estar en España y hacer una de las competencias más fuertes que hay a nivel mundial. Y para ese entonces yo tenía como un mes apenas que yo había empezado a andar en la bicicleta. Entonces cuando el maestro me comenta que hay esta oportunidad de hacer el viaje y poder realmente en la bici recorrer una de las partes de los Pirineos, fue algo que dentro de mi corazón empezó como a latir bastante y me emocioné ante la oportunidad de poder viajar y sobre todo de hacer este recorrido. Entonces para mí el viaje no fue nada más en junio, sino empezó desde diciembre, empezó realmente casi 7 meses antes de la fecha que estaba programada para el viaje. Y empecé desde empezar a conocer una bicicleta, porque yo la idea que tenía de la bicicleta era nada más que te subías, empezabas a rodar y era algo muy sencillo. Y realmente a mí nunca nadie me enseñó a andar en una bici, sino que yo aprendí y tomé una bicicleta que había en la casa de mi abuela y era una bicicleta muy pequeña, yo tenía como 5 o 6 años y ni siquiera tenía un pedal, entonces yo aprendí cayéndome y volviéndome a parar y cayéndome y en esta oportunidad en donde yo empecé a salir con el maestro a entrenar y que él me haya invitado, pues fue algo muy padre para mí. Y también fue mucho aprendizaje, porque fue desde aprender a pedalear, desde saber usar los cambios que son diferentes y tienen un propósito específico cada uno de los cambios, todo eso no lo sabía. E inclusive el saber que cuando vas a entrenar necesitas tener un desayuno para no descompensarte y llevarte una ánfora para que en el mismo entrenamiento te estés hidratando, pues todo fue un aprendizaje constante. Entonces fue descubrir como un nuevo mundo, fue descubrir algo que para mí no era obvio, no estaba claro, y fue profundizar en este mundo que es el ciclismo. Y no nada más fue aprender desde la parte del ciclismo, sino también reforzar mi disciplina, porque no era nada más, sí, pues ya voy a viajar y vamos a hacer la competencia y listo, mágicamente se va a dar, sino al contrario, fue disciplinarme más en la parte del ejercicio, también disciplinarme en la parte de mi alimentación, porque necesitaba una alimentación que fuera específica para los desgastes o para el requerimiento energético que yo iba a estar teniendo en cada entrenamiento. Porque yo empecé más bien entrenando con 30 kilómetros y yo sentía que esos 30 ya era así como un mundo, porque era demasiado y yo llegaba muy cansado. Pero conforme el entrenamiento se fue dando y yo fui adquiriendo más experiencia, fue adquiriendo una mejor preparación y mi cuerpo se fue adaptando, entonces ya los entrenamientos podían ser de 60 kilómetros y yo estaba mucho más fuerte. Ya después hubo un momento dentro del mismo entrenamiento en donde yo me caí. Bueno, no fue entrenando, sino yo en la calle, en la bici, iba yo practicando y me caí. Entonces me rompí una costilla. Entonces eso también fue una parte, yo siento que fue muy importante en todo lo que fue mi proceso de preparación, porque fue estar casi un mes sin poder hacer ejercicio, sin poder moverme. Entonces también aprendí desde ese lugar este espacio de poder respetar mi cuerpo, de poder respetar mis propias limitaciones y no volverme terco en algunos aspectos que yo tengo, porque ese día que yo me había salido
simplemente pues no tenía como para qué salirme en la bicicleta, pero yo quería salir y yo no estaba teniendo el cuidado necesario al momento de ir en la calle. Entonces fue un aprendizaje bastante bueno, porque yo tuve que estar alerta y aprendí a estar alerta de todo lo que me rodeaba. Y eso es algo que me ha dejado mucho este entrenamiento con la bici, el que yo esté alerta de lo que está pasando delante de mí, lo que está pasando a un lado, lo que está pasando al otro, lo que está pasando atrás, lo que está pasando más adelante. O sea, he empezado a reconocer todo mi mundo y a estar pendiente de lo que sucede alrededor, y también estar pendiente de lo que pasa conmigo. Y así también la bici me ha estado enseñando mucho el que empieza a sonar algo, es necesario atenderlo en ese momento. No debes de dejarlo hacia atrás, o no debes de darlo a la ligera, porque si empieza a sonar algo, la bicicleta va a empezar a fallar, pero también tú te vas a empezar a forzar y vas a empezar a cambiar tal vez la forma en la que pedaleas, la forma en la que te estás apoyando, vas a poner más tensión en los hombros o en los brazos, y eso al final tiene un costo, al final te va a pesar. Entonces, este lapso en donde yo estuve un mes sin hacer nada de ejercicio me ayudó como para poder tomar en cuenta todo eso que yo no había visto. Luego, a finales de enero, me volví a subir a la bicicleta y empecé a tomar otra vez ese ritmo, y a entrenar más. Entonces los entrenamientos fueron cada vez más largos, cada vez más intensos. Yo empecé entrenando 2 días a la semana. Para cuando nos faltaban 3 meses para irnos a España, yo estaba entrenando 4 días a la semana de puro ciclismo, más aparte la parte de la flexibilidad, la parte de generar fuerza, y empecé a brincar la cuerda para que mis piernas puedan tener más fuerza. Entonces realmente, como les comentaba al principio, la competencia no fue nada más en junio, sino fue todo un proceso de medio año de preparación y de estar todo el tiempo, cada semana, enfocándome, revisando. También eso me ayudó, porque el mismo entrenamiento me pedía que yo descansara más, que me durmiera más temprano, y en donde yo estaba comiendo mucha carne roja, empecé a cambiar esa parte de la alimentación, bajarle a la carne roja y empezar a consumir más proteína, meterle más al pescado, un poco más a la parte de las semillas. Entonces, lo que me ayudó mucho es a conocer cada vez más mi cuerpo, a poder tener un conocimiento mayor de qué es lo que necesita mi cuerpo y cómo lo necesita, y empezar a hacer entrenamientos que fueran específicos para la competencia a la que íbamos. Entonces sí, entre semana hacíamos entrenamientos que eran en plano, sin ninguna pendiente, pero los fines de semana hacíamos entrenamientos más largos, en donde empezábamos a subir montañas, también a saber cómo manejar la bici en unas pendientes al momento de bajar, el poder acostumbrarte a la velocidad. Entonces todo eso fue toda una preparación, fue para mí una capacitación todo el tiempo. Y lo que sí me pasó es que por la misma preparación que yo estaba llevando, yo empecé a especular de qué era lo que podía pasar una vez estando allá en España. Y dentro de esta misma preparación, el equipo con el que fuimos, las personas que ya habían tenido alguna experiencia anterior en esta competencia, nos decían que había que ir preparados para todo, porque podía estar lloviendo, podía estar nevando, podía estar haciendo mucho calor. Entonces eso también empezó a generar una expectativa ante lo que yo podía hacer en la competencia. Entonces yo empecé a programarme desde mi lugar, diciendo que tal vez iba a ser algún tiempo, que iba a ir como para obtener cierto resultado. Entonces eso en algún momento fue como una motivación para decir, sí, voy a lograr esto, voy a hacer tal cosa, pero realmente no sabía lo que me iba a enfrentar.
me podían platicar de cómo era la experiencia y qué era en sí la competencia, pero yo no tenía algo con lo cual yo pudiera relacionarlo, porque realmente nunca había hecho algo así. Entonces, ya cuando llegó el momento de la competencia, yo iba preparado para un clima muy frío, porque nos habían comentado que tal vez iba a estar lloviendo y nevando en la parte de las cumbres de los Pirineos. Entonces yo iba preparado con las mangas, con la ropa como para poder soportar el frío. Cuando llegamos justamente a la competencia, sí hubo una parte donde hizo frío, pero realmente la mayor parte de la competencia hizo mucho calor. Entonces lo que sí me permitió aprender es que muchas veces yo voy generando expectativas de lo que debe de ser, o empiezo a especular sobre lo que puede pasar, y en ese momento en donde yo genero la especulación, pierdo el piso de lo que realmente está pasando, porque hubo una parte, así como la tercera parte de la competencia, yo me la aventé con la ropa que llevaba y con todo para el frío, cuando realmente ya no estaba haciendo frío. Entonces hubo un momento en donde yo decidí quitarme las mangas, que son unas mangas que llevas en los brazos para protegerte del frío, abrirme el chaleco, porque ya no era necesario. En lugar de estarme ayudando, me estaba costando más trabajo, se estaba volviendo como una carga y se estaba volviendo más pesado. Entonces esa parte de la competencia me ayudó a revisar qué es lo que yo hago en mi vida, qué es lo que yo decido ponerme o qué es lo que yo decido cargar, que aparentemente me va a ayudar y que al final se vuelve una carga, que al final, en vez de ser algo que me beneficie, me empieza a pesar. Entonces en esa parte de la competencia fue el poder revisar sí lo que estaba pasando en ese momento, pero también revisar lo que yo hago con mi vida. O sea, cuántas veces yo decido no ir ligero, cuántas veces yo decido ocuparme de cuestiones que pueden ser externas a mí y que yo no tengo injerencia y que yo no puedo manejar, pero que aún así decido comprármelas y empezar como a cargar con los problemas de los demás. Esto justamente sucedió cuando íbamos a empezar una parte donde fue la subida más pesada, y ahí, justo cuando yo ya no podía, que yo sentía que realmente la inclinación era muy fuerte, fue cuando decidí quitarme lo que ya no me servía. Fue cuando yo decidí mostrarme, así como dejar de defenderme o dejar de usar esas que para mí habían sido herramientas, que en ese momento ya no eran herramientas, eran simplemente una carga de lo que en ese momento yo ya no necesitaba. Entonces cuando me quito estas mangas, cuando me quito el chaleco, el camino se vuelve más fácil, la prueba se vuelve más sencilla, y logro subir esa parte que fue para mí la más pesada, y empiezo a bajar y se vuelve otra vez ligero, se vuelve otra vez algo que podía disfrutar, porque justo en ese momento empecé a sufrir la prueba. Y ahí, justo cuando estaba subiendo esa cumbre, me di cuenta de que todas las expectativas que yo había generado, las especulaciones que yo había tenido sobre qué es lo que va a pasar, qué es lo que voy a lograr, simplemente me di cuenta que eran eso, expectativas, y era una especulación. Entonces pude realmente plantarme en la prueba, plantarme en la competencia y en lo que estaba haciendo en ese momento, y todas mis especulaciones las dejé a un lado, ya no importaban. Lo único que importaba es lo que yo iba a hacer, y que en cada paso que yo diera, cada kilómetro que yo recorriera, fuera lo mejor, que pudiera sí disfrutarlo y aprender lo más que pudiera del recorrido y de qué pasaba conmigo ante el recorrido. Cuando logré hacer eso, fue más sencillo. Cuando logré quitarme esas cargas, entonces el recorrido fue mucho más ligero, mucho más ligero. Y también me di cuenta de que todo lo que me habían dicho
me sirvió en algún momento, pero me lo decían desde donde lo habían vivido, que era necesario que yo viviera esa parte, que yo viviera esa experiencia para saber cómo mi cuerpo estaba reaccionando, qué era lo que estaba pasando y poder aprender de ahí. Entonces bajé esa parte de la montaña y luego hubo otro momento en donde teníamos que volver a subir otra montaña. Esa montaña la subí mucho más tranquilo, la subí mucho más ligero y la subí a mi ritmo. Entonces ahí sí busqué que la bicicleta, en vez de que me estuviera forzando, fuera una herramienta para que el recorrido fuera más ligero y fuera mucho más sencillo. Entonces cuando logré nuevamente subir a la otra cumbre, fue un momento mágico para mí, porque pude realmente disfrutar de la vista y ver cómo estaban los Pirineos, y yo estaba en la cumbre de uno de ellos y los demás se veían abajo, y había partes que estaban nevadas, pero no era un momento donde hiciera mucho frío, no, sino simplemente yo me sentía feliz porque había logrado subir a esta nueva cumbre, pero ya sin una carga y sintiéndome mucho más ligero. Lo que sí me ayudó mucho es que en todo el recorrido siempre había personas que estaban apoyando, que te iban echando porras, que te iban ayudando. Inclusive hubo un señor que en algún momento me regaló una bebida para que yo pudiera recuperarme más, y él me dijo que él se sentía pues muy halagado de que me pudiera regalar esa bebida, porque nosotros íbamos con nuestro uniforme de México. Entonces que para él era un honor el poder regalarle así una bebida a un mexicano, porque él no podía concebir cómo desde tan lejos fuéramos para hacer la competencia. Entonces eso a mí me llenó de mucha alegría, el poder realmente reconocer lo que sí estaba haciendo conmigo, lo que yo estaba logrando, y que toda la preparación que había tenido y ese sueño que yo en algún momento había puesto en mi mente se estaba concretando y se estaba haciendo. Entonces bajé, cada vez más ligero, cada vez más liberado, y yo me sentía cada vez más agradecido con la vida, más agradecido con esta oportunidad que se había generado y con todo el trabajo que yo había venido realizando. Y cuando llegué a la meta, lo que sí recuerdo es que llegué muy cansado, pero con una satisfacción muy grande, porque había sido algo que yo me había propuesto, que lo había logrado concretar, y que lo que me había sacado adelante había sido la disciplina que yo le había puesto a cada entrenamiento, a cada momento, y sí me ayudó bastante el ser constante, porque realmente la competencia lo que me hizo ver es que aunque mi cuerpo pueda ser un cuerpo fuerte o pueda ser un cuerpo muy apto, llegaba un momento en que la fuerza no era suficiente para poder completarlo, y que realmente lo que hizo que yo completara la competencia al final del día fue la actitud con la que yo empecé y el trabajo que había realizado durante los 6 meses anteriores. Entonces, lo que más me llevo de esta experiencia que tuve, lo que más aprendí, es que si yo quiero lograr algo, si yo quiero concretar algo en la vida, necesito al principio de mucha actitud y de fijármelo, de creer que eso se puede hacer, y de no escuchar a las personas que en algún momento me dijeron que a qué iba yo a España, ¿no? A qué iba nada más a subir la montaña, que había otras cosas mejores que hacer en Europa que ir a subir una montaña. O sea, no escuchar esas voces que no me van a aportar nada. Y en cambio, pues estaba escuchando todo el tiempo, en cada entrenamiento, los consejos que me daba mi maestro, de cómo poder avanzar, de qué evitar, de cómo tener un mejor rendimiento. Y simplemente el que pueda yo hoy discernir de a quién sí puedo escuchar,
a quién sí me conviene escuchar y a quién definitivamente ya no es necesario escuchar. O sea, cuáles son esas voces que muchas veces fueron externas, pero también muchas otras fueron internas. Estas dudas que en algún momento hubo, inclusive antes de irme, de si es que realmente lo iba a realizar, de si es que realmente me iba a ir. Simplemente no escuchar eso, porque esas voces son las que en algún momento atrás en mi vida hicieron que no lograra eso que yo quería. Entonces, esta experiencia que hoy tuve me ha permitido aprender eso. O sea, simplemente la actitud con la que yo hago las cosas, la disciplina con la que yo empiezo a trabajar y escuchar las voces de las personas que me van a permitir crecer y que me van a permitir tener un mejor camino y que sea mucho más sencillo, eso es a lo que voy a hacer y a eso es a lo que le voy a poner toda la intención para que al final suceda. Y como bien me enseñó la carrera, no sé cómo va a pasar, pero sé que cuando esté ahí, simplemente lo único que tengo que hacer es dar lo mejor y entregarlo al 100. Y muchas gracias por esta oportunidad y por este espacio para poder compartir esta experiencia con ustedes.